Hoy estamos realizando una prueba exclusiva del totalmente nuevo y muy esperado Porsche Cayenne. Y lo hacemos conduciendo el Porsche Cayenne Turbo eléctrico. Y te adelanto que probablemente sea la forma más extrema jamás vista de conducir un SUV. Launch Control. Sí, ya lo habéis visto. En este episodio, el alma de Lia prácticamente abandona su cuerpo. Nos centraremos en el turbo, pero también os enseñaremos algún detalle del Cayenne eléctrico base. Las diferencias de diseño se aprecian en el frontal, en esta zona, que es un poco más agresiva. Esta es la versión más extrema y deportiva, y la versión base resulta un poco más sutil en su imagen. También hablaremos qué ocurrirá con las versiones de combustión y cómo se comporta este modelo eléctrico en comparación con el que ya conocíamos. Aquí podéis ver el color Uni-White, un blanco básico, que contrasta bastante con los elementos en negro, especialmente en esta versión turbo. Estos faros LED matriciales de alta definición son de serie en el turbo, pero opcionales en el resto de las versiones. Y como aquí no tenemos motor, hay un maletero. Se accede muy rápido a él simplemente presionando en el mando. Lia se ríe de mí, pero es una buena característica. No es especialmente profundo, pero sí bastante ancho, lo que te permitirá guardar mucho más que unos cables de recarga. Hablemos de algunos datos importantes. La aceleración que acabáis de ver es de 2,5 segundos de 0 a 100 km por hora o 62 millas por hora. Y 7,4 segundos es lo que tarda hasta los 200 km por hora o 125 millas. Lia está sacudiendo la cabeza y es comprensible. De hecho, probablemente habría que hacer algún tipo de prueba previa antes de entregar un coche así, para asegurarse de que quien lo conduce sabe manejarlo. Porque puedo decirte ya que especialmente esta versión turbo es algo que roza lo excesivo para el cuerpo humano. La longitud es de 4 metros y 99 centímetros o 196 pulgadas. La batalla es particularmente mayor que en la versión de combustión. Porsche tiene la intención de vender en paralelo ambas plataformas, la de combustión y la eléctrica, bajo el nombre Cayenne. Las llantas de 20 a 22 pulgadas, y estas son precisamente las de mayor diámetro, con un acabado dorado que resulta ridículamente llamativo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre esta combinación de dorado con blanco, junto con unos pasos de rueda pintados en negro brillo como contraste. La silueta sigue siendo la típica de un SUV, aunque también habrá una versión coupé más adelante, como en la gama actual. Algo característico es que la zaga es bastante diferente a la de combustión. Es un diseño muy llamativo, con la tira de luz que recorre todo el ancho del vehículo, con la tipografía iluminada y el distintivo turbo oscurecido. Pero el punto importante que distingue al turbo de la versión base son estas grandes ranuras, de las que salen estos flaps aerodinámicos activos. Se despliegan, por ejemplo, durante un launch control. Este es claramente un coche muy centrado en la tecnología. En primer lugar, la suspensión, que es una suspensión neumática de serie, y opcionalmente se puede equipar el Porsche Active Ride. Nosotros lo probaremos en esta unidad y vamos a ver su comportamiento, tanto cuando está activado como desactivando algunas características. En la versión base no se puede pedir, pero tanto el modelo S como el Turbo pueden equiparlo de forma opcional. Si hablamos de aceleración, son 2,5 segundos para el Turbo. Después, 3,8 segundos para el S, que acaba de ser presentado, y 4,8 segundos para la versión base. El sistema Porsche Active Ride utiliza una bomba hidráulica en cada rueda para contrarrestar los movimientos de la carrocería. Por ejemplo, si el coche se inclina en una curva, el sistema actúa elevando el lado correspondiente. Lo mismo ocurre longitudinalmente. Si frenas, te hundirías, pero lo corrige. El resultado es que el coche se mantiene plano en todo momento. Después comentaremos también con Lia sobre cómo se percibe esto desde el asiento del pasajero. A esto se suma la dirección en el eje trasero, donde las ruedas posteriores giran en sentido opuesto a las delanteras para mejorar la maniobrabilidad. Todo este despliegue tecnológico se acompaña de una batería de 108 kWh netos, que permite recargas muy rápidas.
El puerto de recarga está motorizado y en el lado del pasajero encontramos una toma de carga solo para alterna, a 11 kilovatios o 22 kilovatios en opción. Aquí está el puerto principal del lado del conductor. Primero tiene que esperar a que se cierre el del otro lado. El pico de potencia en continua es de 400 kilovatios. Necesitas, eso sí, una estación que permita eso. En nuestras pruebas hemos conseguido pasar de un 10 a un 80% en menos de 15 minutos, algo que es realmente impresionante gracias a la arquitectura de 800 voltios. Esto permite recargar el coche de forma extremadamente rápida, y este punto es una de sus grandes ventajas. Al final de nuestra prueba os daremos también el consumo real en condiciones normales, haciendo un tramo de autopista a velocidad constante, a unos 100 km por hora o 60 millas por hora. Así podremos compararlo con otros competidores. Porque hay algo que está claro, cuando hablemos de precios, especialmente en esta versión turbo, que es muy cara, Porsche en el segmento eléctrico no puede apoyarse tanto en ese halo de marca, que antes le permitía vender coches a cualquier precio. En la oferta de coches eléctricos, los precios son mucho más competitivos y los clientes cambian más entre marcas y segmentos. Por eso este Cayenne eléctrico también se va a comparar con coches que incluso son algo más pequeños. Por ejemplo, su rival directo sería el futuro BMW iX5, que todavía no ha salido. Pero mientras tanto la gente comparará con un BMW iX3 o con un Mercedes GLC eléctrico, aunque estos sean entre 20 y 30 centímetros más cortos. La pregunta será, ¿puede Porsche seguir justificando precios tan altos en este nuevo contexto? Esa es una de las claves de este modelo. Aquí está una versión base en azul algarve. Antes os mostramos también como referencia una unidad en dorado madeira y podemos ver las diferencias. En el turbo esta zona es más grande y en negro brillo, mientras que en la versión base es más pequeña y con acabado negro mate. El modelo base también puede montar los faros matriciales LED de alta definición y además se pueden pedir con estos detalles en azul glaciar. Las llantas también son muy especiales, con su diseño aerodinámico y acabado dorado. Cuando eliges las llantas de 20 pulgadas, los neumáticos son más estrechos. Las llantas de 20 pulgadas serían la elección más aerodinámica y la mejor para la eficiencia. Con las llantas de 20 pulgadas calza 255 milímetros delante y 305 detrás. Las de 21 pulgadas suben a 275 delante y 315 detrás. Las de 22 pulgadas, igual. Salvo si eliges los neumáticos de altas prestaciones, donde pasan a 285 delante y 325 detrás. En la zaga, la versión base cambia ligeramente, ya que no incorpora los aeroflaps activos que vimos en el turbo. También lleva estos detalles en azul glaciar, que pueden gustar más o menos, pero no son obligatorios, sino una opción estética por la que tendrás que pagar. La llave de Porsche puede que sea la más bonita de todo el mercado, ¿no? Lleva tiradores clásicos en las puertas y solo veo ventajas en ello. No hace falta complicarse con manillas enrasadas. Así es tan genial. Funcionan perfectamente y además resultan elegantes. El sonido de cierre es sólido. También detrás. En la cara interna de la puerta va todo perfectamente recubierto y el elemento decorativo imita la fibra de carbono. Además tiene un relieve que se puede tocar porque no está cubierto con una capa brillante. También encontramos detalles en color cobre brillante para los mandos de las ventanillas, con un tacto y unos sonidos de clic muy satisfactorios. En el cajón, el plástico ya es duro, pero lleva una goma en la base. Nos recibe ahora una moldura protectora turbo oscurecida y también lleva el logo en el volante con el acabado Turbonite. Hay mandos giratorios reales, por ejemplo para el volumen, y en el lado derecho para controlar el cuadro digital. Asimismo puedes seleccionar los modos de conducción y si lo presionas, activas un extra de potencia de algo más de 100 caballos durante 10 segundos. Esta función la llaman Push to Pass. En cuanto a los asientos, estos son los deportivos, con formas más acentuadas en la parte superior, aunque la diferencia con los asientos de confort no es tan grande como cabría esperar. La base del asiento es prácticamente igual,
Y además el asiento de confort se puede configurar con el tejido Pepita, que es un patrón retro bastante atractivo. Es la única opción sin piel animal, porque entonces lleva también volante de microfibra. Sería lo que yo me compraría. La columna de dirección tiene reglaje eléctrico en altura y alcance. Con mi 1,89 m, este es el hueco libre hasta el lateral y hasta el techo de cristal. Me encanta este recubrimiento de microfibra y me parecería genial que también lo ofrecieran como tapicería en los asientos. Algo muy positivo es que es un techo panorámico que se puede abrir. Cada vez son más los eléctricos que solo usan una lámina de cristal con una cortinilla de tipo digital. Aquí tenemos ambas cosas a la vez. Puede entrar aire y a la vez tiene una función digital con la que puedes hacerlo, digamos, un poco más opaco o casi transparente. El salpicadero del nuevo Cayenne eléctrico ha sufrido una evolución importante respecto del Cayenne que conocíamos, y aquel interior ya me gustaba bastante. El cambio fundamental que lo define está en el centro, con la pantalla curvada para el infoentretenimiento. A la derecha tenemos una pantalla para el pasajero con diferentes funciones, pero es opcional. De serie tendría simplemente un panel negro en esta zona. La instrumentación también es totalmente digital y se supone que debes colocar tu mano aquí, o bueno, colocarla así, o como te resulte cómodo. Entonces puedes tocar las funciones en la parte de abajo, o girar la rueda del volumen, o cambiar la temperatura con las levas metálicas moleteadas. El acabado de estas piezas es exquisito y llevan el tono Turbonite opcional. Para la calefacción y ventilación del asiento, son botones digitales fáciles y muy a mano en la pantalla. En cuanto a la pantalla curvada, entiendo la lógica. Controlar funciones en la parte inferior, mientras que se mantiene información en la superior, como el mapa. Sin embargo, esto no me convence completamente. Ahora se ve el mapa arriba y después otras cosas en esta otra zona. Pero cuando empiezas a desplazarte por menús o listas, el efecto visual resulta extraño. Especialmente en listas largas, el movimiento dentro de esta curvatura no es agradable a la vista. No es tanto cuestión de acostumbrarse, sino de que realmente no encaja del todo como normalmente percibimos el movimiento. No sé si la cámara lo trasladará bien, pero en vivo se ve una deformación muy extraña y antinatural. La posición a los mandos es bastante deportiva, pero la zona para los codos a ambos lados no está mullida. En el centro todavía es peor porque acabas con el codo en esta pieza dura y no en la tapa supuestamente más cómoda. Esta parte se retira hacia atrás y esta hacia adelante, lo que deja a la vista un hueco interior bastante grande. Aquí han colocado la bandeja de carga inductiva con esta superficie magnética para fijar el móvil. Aunque sinceramente, la inductiva sigue calentando bastante el teléfono, así que personalmente sigo prefiriendo el cable. Hay dos USB-C aquí y otros dos en esta otra zona, así que no habrá problema. En la zona inferior tenemos un módulo portavasos que se puede retirar completamente para dejar un espacio muy amplio. Además, gracias a este apoyo y puedes girarlo y colocarlo en una posición más elevada. La guantera también tiene un funcionamiento muy suave y es un espacio con volumen bastante generoso. Todo el salpicadero está bien recubierto y se mantiene el cronómetro analógico tan característico de Porsche, que tanto carácter da. En cuanto al selector de marchas, parking, drive, reversa, y seguimos teniendo el diseño tipo afeitadora Brown. Puedes usar el botón de acceso rápido para desactivar el aviso obligatorio de exceso de velocidad que tanto molesta. El aro del volante puede acabar bloqueando parte de la vista dependiendo de tu estatura. La visibilidad no es perfecta, pero lo que sí te permite es configurar los datos que se muestran en cada zona. El head-up display es enorme, pero no se capta bien en la imagen de la cámara. Tengo ganas de saber qué opináis sobre esta pantalla curvada. Cuando son dos zonas de información, no representa mayor problema, pero cuando aparecen menús largos de opciones, el movimiento se vuelve incómodo y antinatural para el ojo humano. Lo que no tiene tacha es la visualización, porque el hardware por detrás parece bastante potente. Como siempre, las regulaciones y posibilidades
abruman un poco. Cuando cambias el modo de conducción, se ajustan muchos parámetros. Apple CarPlay y Android Auto se pueden ver un poco raro, pero puedes retirar el menú de abajo para verlo a pantalla completa. Algo interesante es que puedes lanzar el mapa de Waze con Apple CarPlay a la instrumentación. Funciona también con Google Maps, tanto si usas Apple CarPlay como Android Auto. Lee ha descubierto que si colocas una botella alta, hay algún problema. You can close the back part. Eso funciona. Yes, but not the front. La botella es demasiado alta. No está pensado para recipientes así de altos. Otro detalle interesante es que cuando activas la calefacción de los asientos, también se calienta la tapa de la consola central y también el panel central de la puerta. Es un detalle de confort muy lujoso. Pasamos a las plazas traseras y podemos ver hasta dónde bajan los cristales dobles laminados. Son una opción. Vienen en un pack el tintado de lunas y los cristales dobles aislantes. Con el mismo mando puedes accionar las cortinillas eléctricas, algo muy interesante para los días de mucho sol. Los asientos traseros también se pueden ajustar eléctricamente con el mando en el lateral. Esta sería la posición de carga. En el reposabrazos central encontramos portabebidas, pero no son adaptativos, sino con diferentes diámetros. En cuanto al confort, el hecho de ser un SUV contrarresta el ser eléctrico. El ángulo aquí no es muy malo. Los pies van relativamente bajos. La ergonomía del asiento es bastante buena y me encanta el tapizado de techo en microfibra, que eleva mucho el ambiente. En la consola central encontramos parte digital, pero también botones metálicos reales para cambiar la temperatura y la ventilación. También es posible la ventilación y calefacción de las plazas laterales. Hay bastante relieve en los laterales de las plazas traseras para sujetarte mejor y lógicamente cuentan con anclajes ISOFIX. Hacia arriba, lateralmente está bastante cerca, pero hacia la lámina de cristal tengo más que suficiente para mi estatura por encima de la media. El maletero ofrece entre 550 y 780 litros, y te muestro el porqué. Ahí vamos. Incorpora una cubierta flexible con raíles en los laterales, pero recogerla a veces cuesta un poco de trabajo. En anchura tenemos aproximadamente 1 metro, y la maleta de cabina entra en vertical. Lo que se puede variar es la longitud. A la derecha tienes la posición de carga, que lleva el volumen hasta los 780 litros, asientos más erguidos y banco adelantado. Entonces la longitud se va a 115 centímetros o 45 pulgadas. La altura total se queda en 28 pulgadas o 70 centímetros. También hay un doble fondo donde han colocado las almohadillas extra de microfibra para los reposacabezas. Pero lo más interesante de este hueco es que se puede colocar el cubreequipajes aquí dentro. Hay unos agujeros perfectamente diseñados para que entre. Algo muy interesante es que gracias a que la segunda fila es eléctrica, la podemos mover desde aquí o abatirla sin tener que hacer ningún esfuerzo por nuestra parte. La longitud total alcanza los 180 centímetros o 72 pulgadas. Es un maletero grande y muy aprovechable. ¿Qué tenemos aquí? Ah, un enchufe real. Si quieres remolcar con tu Cayenne eléctrico, puede tener un gancho automático y admite hasta 3 toneladas de serie y 3.500 kilos con el paquete off-road. Launch control. I think my body is gone now. Es muy fuerte. Out of my body now. El alma abandona tu cuerpo. Vamos a probar qué tal va en curvas, porque la aceleración bruta está muy bien. Pero esto es lo que es verdaderamente importante. Llevamos la suspensión en Sport Plus. Cuando pasas por las curvas,
El coche no hace ningún movimiento, debido al sistema de estabilización Porsche Active Ride. Esperarías que el coche se inclinara hacia un lado, pero por el efecto de las bombas hidráulicas en cada rueda, se compensa totalmente. Nada ocurre. Es totalmente loco en cuanto a cómo sientes la velocidad. Ahora mismo circulamos a 50 km por hora. Es como estar quieto. Si volvemos al modo normal, hay algo menos de sonido simulado, pero el coche sigue rodando imperturbable. Sí, este coche es peligrosamente rápido. Incluso la versión base ya es rápida, pero si compras el turbo, tienes que tener cuidado. No puedes usar todo su potencial. Eso solo puede ser en un circuito cerrado. Si lo usas en carretera es simplemente demasiado capaz, demasiada potencia. Tu cuerpo no está preparado para lo que este coche puede hacer. El agarre es fabuloso. Sí, totalmente sin esfuerzo. Diría que la conducción no es como realista. No parece que estés en el mundo real. Puedes pasar por estas curvas muy rápido. Es loco. Sigue siendo un SUV grande y pesado, pero es como si hubieran hecho magia con la física. Lógicamente, un coche deportivo ligero sería mejor aquí, pero es impresionante. Como Lia dijo, es sin esfuerzo. Casi parece un videojuego tipo Need for Speed o Gran Turismo. Parece una simulación. Muy loco. Las capacidades dinámicas de este coche sobresalen. Solo valen para la pista. Si lo aprovechas en carreteras normales, no vas a tardar mucho en acumular multas, porque borra gran parte de la sensación de velocidad. Si no eres experto, puede ser hasta peligroso. La recuperación de energía ocurre también al pisar el freno, pero está tan bien hecha que no distingues cuando se da la transición entre motor eléctrico y frenos reales. Se siente muy natural. La aceleración saliendo de las curvas es muy deportiva, gracias al motor trasero que entrega más potencia. El delantero solo entra en funcionamiento si realmente se necesita. Si eras escéptico con un eléctrico en Porsche, en conducción, bueno, se puede decir que se conduce incluso mejor que el Cayenne de combustión. Lo único realmente en su contra es el peso. La suspensión es increíble y la potencia, pero es muy pesado. ¿Cómo estás? I'm fine. ¿Estás bien? Yeah. Ese es un buen síntoma, porque ella suele sufrir en coches pesados deportivos. A little bit. I'm not that fine, but it's okay. Pasamos ahora a conducción por autopista, en modo confort y con el sistema Porsche Active Ride activado. Después lo vamos a apagar para comprobar la diferencia. Aquí tenemos a Lia haciendo de mi navegador guía personal. Incluso en autopista se nota mucho el efecto del Active Ride, porque cuando cambias entre autopistas siempre rueda plano y estable. Da igual lo que haga la carretera o si aceleras o frenas. Incluso si giro agresivo, el coche no se agita nada. Es casi como una sensación extraña. Tu cabeza se confunde porque el coche no se mueve como espera. El asfalto en el entorno de Barcelona es un poco rugoso, pero con el doble acristalamiento no llega casi ruido de rozamiento contra el viento, pero sí llega el ruido de rodadura, y es algo que suele pasar en muchos Porsches. A veces nos dicen que lo hacen incluso a propósito para que sientas más la conducción. Es curioso porque después de toda la locura inicial, también puedes conducirlo de forma tranquila. Es perfectamente posible. Eso sí, incluso con suspensión neumática, no esperes un comportamiento blando, tipo alfombra voladora. Sigue siendo un coche firme, deportivo, como debe ser un Porsche. Creo que está bien y lo que esperan sus potenciales clientes.
Voy a probar ahora a desconectar el control de inclinación lateral y de inclinación longitudinal, algo que solo es posible en el modo confort. Lo primero que voy a probar es hacer un cambio de carril ágil. ¿Alguna diferencia? No demasiado, ¿verdad? Si aplico los frenos, ahí sí se nota. Si lo vuelvo a activar, en el cabeceo está la mayor diferencia en autopista. Ahora la eficiencia, autonomía real y el precio. Y mi veredicto final sobre cuál elegiría yo. Condujimos a velocidad constante, a unos 100 km por hora, la velocidad habitual en muchos países, salvo Alemania. Pudimos obtener unos 23 kWh cada 100 kilómetros, lo que equivale sorprendentemente al consumo que obtuvimos con el nuevo Mercedes GLC eléctrico. Este Cayenne tiene un coeficiente aerodinámico de 0,25, ligeramente peor que en el BMW iX3, aunque depende mucho de la versión y el tamaño de las ruedas. Con esta batería, en condiciones reales de autopista, hablamos de 470 kilómetros de autonomía o unas 290 millas. Pero los clientes pueden pensar en el BMW iX3, que tiene una batería similar, es algo más pequeño, se conduce genial y es más barato. Y podrás esperar al menos la misma o mayor autonomía. Porsche no se puede salvar diciendo como antes que Porsche no se compara con ninguna otra marca. Eso se acabó. El cliente compara mucho y considera diferentes marcas e incluso segmentos. En cuanto a precios, la versión base parte de algo más de 100.000 euros, unos 105.000 en Alemania. Después, unos 125.000-126.000 euros para el modelo S, y el turbo eléctrico arranca en 165.000. Pero cuando empiezas a añadir opciones, techo panorámico, 5.000 euros, frenos cerámicos, 10.000, Porsche Active Ride, 8.000. Esta unidad no te lo vas a creer, pero se va a los 216.000 euros. Y eso es completamente desorbitado, igual que la aceleración. Porsche fabrica coches fabulosos sin duda, pero en el momento actual, con tanta competencia, ya no pueden justificar vender coches a este nivel de precios. Algunos lo comprarán y dirán que no les importa nada y que quieren la aceleración, y no cabe duda que es un coche magnífico, pero la cantidad de gente que está dispuesta a pagar el doble o el triple solo por el escudo de Porsche está bajando y bajando. Es un poco artificial porque hay muchísima tecnología en este vehículo. Por eso, el que yo personalmente elegiría sería el base, con interior ecológico de asientos de tela y volante de microfibra. Te dejo ahora las pruebas del más normal y discreto Mercedes GLC EQ o el BMW iX3, que parece ser el más eficiente. Es más pequeño, pero yo creo que el subeléctrico a tener más en cuenta.